Muy buenas a todos. Hoy estamos un día más en el podcast en The Inside. En esta ocasión estamos con Azahara For. Azahara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, pues bueno, aquí sobreviviendo a esta situación que todos estamos pasando, pero bueno, adaptándonos. Genial. Muchas gracias por contar con nosotros y por responder tan rápido también, que se agradece, porque yo soy un pesado y estoy con algunos todas las semanas, pero joder, se valora un montón. Para ponernos un poco en contexto, Azahara, por supuesto, es licenciada y doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero además es diplomada en fisioterapia, lo cual nos va a interesar mucho ese concepto, ese binomio, y máster de alto rendimiento en el COE. Pero a nivel, es una persona que ha sido preparadora física del siglo XXI, que hablaremos mucho sobre este proyecto desde el año 2008, y es profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Sport de la Blanquerna, codirectora en el Máster Universitario de Fisioterapia de los Deportes de Equipo, es decir, un perfil que está muy relacionado con docencia, pero que también está muy relacionado con el campo, que es algo que nos interesa mucho, y llevárnoslo a la practicidad también. Ha estado de profesora en diferentes universidades catalanas y como fisioterapeuta preparadora física de deportes de competición, por ejemplo, hockey hierba, waterpolo, tenis. Entonces también nos va a interesar también no solo qué tiene que decir sobre deportes colectivos, sino también pues con otros medios como el waterpolo en el agua o tenis, que son más individuales, hockey hierba. Muy interesante estas relaciones de deportes colectivos y tal. Destacamos también que ha estado en la Federación de Deportes de Invierno. ¿Qué es lo que no ha hecho esta mujer? Madre mía. Sus líneas de investigación más interesantes y más relevantes en ámbito nacional e internacional han estado centradas sobre las nuevas tendencias y herramientas del entrenamiento y valoración de la mejora del control neuromuscular en el ámbito del rendimiento y la prevención de lesión, sobre todo con deportistas jóvenes y más enfocado hacia la mujer. También haremos alguna preguntilla sobre esto. Ha habido preguntas de Twitter que también te lanzaremos, Azahara, para que nos puedas responder desde tu punto de vista, desde tu reflexión y opinión. Pero siempre empiezo de la misma manera, que es, Azahara, ¿cómo es un día a día actualmente en tu vida laboral? Muy bien, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Realmente todas estas iniciativas, ¿no?, en las que muchos nos podemos pues, escuchar a otros compañeros son geniales. Y bueno, mi día a día, a ver, nunca tengo un día igual, porque No al me final extraña. en el siglo pues tengo una dedicación parcial, ¿no? Yo soy preparadora física y luego coordino toda el área médica, y luego pues tengo la parte, ¿no?, de docencia y la parte de investigación que me apasiona, y al final para mí es como un trabajo, solo que voy a tres sitios, estoy en tres sitios diferentes, ¿no? Entonces explico un poquito la rutina del siglo, lo que sería una mañana normal. Yo al final estoy 3 mañanas, ¿no?, allá de 7 a 3, y luego entre medio y los otros días pues me dedico más a la universidad y a la investigación, pese a que continuamente, pues ya sabéis, ¿no?, los prepas, que siempre recibimos mil y una llamadas y WhatsApps pues todos los días, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nosotros por la mañana, sabéis que al siglo pues son 24 chicas, ¿no?, jugadores jóvenes desde 14 a 18 años, y tenemos dos equipos, el senior, que son las de 16 a 18 años, y el junior, que son cadetes, ¿no?, de 14 a 16. Entonces, a primera hora de la mañana quedamos a las 7 en el comedor de la residencia Blume, desayunamos todas juntas. Yo creo que es algo positivo, ¿no?, que podamos ver un poco, y ahí al final yo estoy en deporte de formación, y lo que buscamos sobre todo es la formación, ¿no?, no solo a nivel físico, sino también pues el área nutricional, el área de descanso, etcétera, etcétera. Entonces desayunamos, un desayuno poco copioso, es decir, pequeño, y Mm. a las 7:30, bueno, desayunamos un poquito y tal, y a las 7:30 empezamos el trabajo de fuerza, entrenamiento neuromuscular en el gym. Principio de semana es más de recuperación, más fuerza, sobre todo de tronco, hipertrofia, entrenamiento más estructural, que en mi caso lo necesitan, y extremidad inferior depende de la jugadora, depende de lo cargada que está, pues tiramos más a lo neuromuscular o tiramos también a creación de estructura, ¿no? Depende un poco de la jugadora. Y ya a medida que el martes normalmente pues ya hacemos un trabajo de fuerza más dirigido. Nosotros trabajamos mucho pues como trabajamos, ¿no?, aquí en Cataluña, ¿no?, que seguimos mucho metodología Paco Cirulo, Mm. niveles de aproximación, bueno, triseries, cuatriseries, etc. Y luego pues el jueves yo tengo tres sesiones de físico, ¿no?,
pues el jueves lo orientamos más, pues es más de activación, más de potencia, bueno, más dirigido hacia la competición. Después del entrenador del senior, pues tengo pues desde las 8:30, entrenamos, depende del día, hora y media. Luego a veces incluimos algo de trabajo de movilidad que hacen a la tarde o les da tiempo a hacerlo por la mañana. Y luego hasta las 12 pues tengo, por ejemplo, reuniones, pues cada día hablo con los fisios. Lo bueno de la Blume, ¿no?, donde estamos nosotros, es que, no sé si lo habéis visto, pero tenemos el gimnasio y arriba tenemos a nuestro médico que es genial, que es el Ferran Rupérez, que es el médico también del primer equipo del Barça. Y la verdad es que tenemos muchísima suerte y continuamente tengo alguna jugadora con alguna molestia, etc., pues subo un momento al Ferran, lo acompaño yo o luego venimos y hablamos nosotros, luego en fisio, porque continuamente estas niñas pues o tienen algún trabajo específico preventivo que coordinamos entre los dos, o bien alguna está lesionada, etc., y entonces pues bueno, hablamos continuamente. Aparte los jueves pues tenemos una reunión donde nos reunimos siempre yo, el médico, el Ferran, y los dos fisios principales que tratan a nuestras chicas. Entonces, durante esto de 9 a 12, pues bueno, tienes ahí trabajo, pues a veces tengo que hablar con la psicóloga, a veces con la nutricionista. Este año es un poco raro, ¿no?, porque ya sabéis que hay muchos recortes, etc., pero bueno, tenemos ahí por revisión de plannings, revisión de la carga de los entrenamientos, que ellas hacen un cuestionario, ¿no?, utilizamos el programa Quanter y bueno, es subjetivo, pero nos va bien, ¿no?, sobre todo con el senior, ¿no? Y allá, pues bueno, individualmente nos apuntan los dolorcillos que tienen, las horas que han dormido, bueno, y todo esto pues ahí es trabajo, ¿no?, de revisión. Y luego ya a las 12 pues tengo el entrenamiento con las pequeñas, con el junior. Es diferente, al senior pues puedes apretar un poco más, ya puedes hacer, ¿no?, un trabajo un poco más dirigido hacia pista, hacia la competición, y al final las pequeñas pues sobre todo es más crear hábito, trabajar mucho la técnica, crear estructura para que luego pues poco a poco puedan llegar a competir, ¿no?, o rendir en la competición. Y luego ya pues eso, un poco ese es el día, la rutina en el siglo. Y luego pues en la universidad pues tienes clases, luego lo guay es que compartes investigaciones con profesores, ¿no? Entonces, pues mientras te preparas las materias también vas hablando de tus últimas, ay, mira, voy a probar ¿has leído el artículo de tal? Oye, pues voy a probarlo yo con mis niñas del siglo. O bueno, vas haciendo ahí un poquito de sinergia entre todo, ¿no? Sí. Y luego aparte, que soy mami, esto tengo que decirlo porque va en mi ADN desde hace 4 años que tengo 2 niños, ¿no? Y bueno, y que realmente también yo creo que me han hecho mejorar a nivel profesional, porque yo aparte soy profesora de la asignatura de aprendizaje y desarrollo motor en Blanquerna, y justo me la dan cuando nace mi primer hijo, Jan. Y realmente he aprendido muchísimo, ¿no? Y ha sido como, wow, empiezo a entender muchísimas cosas. Y de hecho, como yo me dedico a formación, pues yo creo que me ha hecho mejor preparadora física el hecho de ver cómo crecen motrizmente mis hijos, ¿no? Y adaptarme también a este tipo de población joven. O sea, que estás utilizándolos de conejillos de indias ahí. Bueno, no te piensas, no me hace mucho caso, porque no, pero ver cómo evolucionan, ¿no? No Qué sé, esto bueno, al qué bueno. final desde los primeros reflejos, ¿no? De Sí. cómo aprenden. Tengo 2 niños muy diferentes, ¿no? Y realmente lo aplico a las niñas, ¿no? Hay un tipo de deportista que tú le puedes meter caña, ¿no? Y él siempre se esfuerza. Y en cambio hay otro tipo de deportistas que si le metes mucha caña se frustra, ¿no? Yo tengo 2 hijos que son muy diferentes. Uno hay que acompañarle y al otro vale la pena meterle caña porque él solito ya lo hace, ¿no? Y al final eso un poco pasa con las jugadoras, ¿no? Hay jugadoras que les puedes, bueno, es que a veces digo, ostras, te has pasado, pero no, al día siguiente viene y te lo hace mejor, ¿no? Y otros jugadores que al revés, ¿no? Que si les metes mucha caña, hacen un paso atrás y pueden llegar a frustrarse y no evolucionar. Entonces tienes que adaptarte un poquito a la personalidad de cada jugadora. Y eso un poco estoy ahora con este tema, pues por las personalidades de mi Este familia, ¿no? tema me interesa mucho porque además estás con jugadoras que en teoría tienen una proyección de estar en la élite, ¿no? Porque tienen un contexto de élite. Entonces, la gestión del fracaso, el fracaso no, la gestión de la frustración, bueno, sí, del fracaso, si una persona tiene unas expectativas muy altas, pues lamentablemente puede fracasar. ¿Cómo gestionáis esto con personas tan jóvenes que están lejos de sus familias? ¿Cómo es este concepto?
Bueno, es difícil, ¿no? Y al final esto requiere el trabajo de todos, ¿no? Todos los que Mm, estamos en contacto con las jugadoras. Sí que es verdad que tenemos la ayuda de una psicóloga, pero al final no deja de ser un psicólogo que está para todo el centro, ¿no? Y el centro tenemos un montón de ya. deportistas. Y muchas veces, aparte de que, bueno, la verdad es que la comunicación con el director técnico, Javi Torralba, es excelente. Para mí es un Mm, crack, ¿vale? Yo le admiro muchísimo y es mi entrenador preferido, yo siempre se lo digo, ahora en estos momentos. Y él tiene una psicología brutal, ¿no? Y entonces yo mm, siempre que detecto algo, hay jugadoras que se abren y me hablan a mí. Hay jugadoras que se abren y hablen con Silvia Font, ¿no? Que está en el equipo de las pequeñas. Hay jugadoras que Javi les llega y cuando no llega nadie, pues tenemos que buscar ayuda externa, ¿no? Y entonces aquí, pues bueno, tenemos que hablar con los padres, ver si podemos buscar una ayuda, si se lo pueden permitir. Y un poco es un trabajo de equipo, ¿no? Son muchas jugadoras, tú no puedes llegar a todas. mm, Y seamos sinceros, es decir, hay jugadoras que es que no sabes por qué, fluye, ¿no? La comunicación fluye y con otras te cuesta más. Entonces aquí hay que hablar entre todos, intentar llegar a esa jugadora y sobre todo pues hablar y hablar, intentar ayudarlas en la gestión, ¿no? De estos momentos, porque al final aquí tienen muchas subidas y bajadas, ¿no? Tengo que decir que realmente las chicas no quieren irse de aquí. La mayoría, diría que en estos momentos ha habido de todo y ha habido muchas épocas, pero ahora mismo es que es duro porque ellas lo dicen, ¿no? Tienen un nivel de exigencia muy alto. Yo les exijo muchísimo, pero siempre intento adaptarme, sobre todo siempre con respeto. Pero claro, es que es tan genial. O sea, ahora me decía, antes de ayer me decía una de las pequeñas, es que yo si nos confinan, yo me quiero quedar aquí en la habitación con mi compañera, ¿eh? O sea, yo no me quiero ir a casa. Y digo, pero si vas a estar encerrada en una habitación. Y dice, no, no, pero es que al menos yo aquí, es que aquí estoy genial. Es que esto, claro, es que es una pasada, ¿no? Los valores que viven, la mm. experiencia que viven, las amigas, las amistades que crean en esta época son increíbles. Bueno, quien vive el siglo XXI, yo no me puedo deshacer del siglo. O sea, el día que lo deje voy a llorar muchísimo, ¿no? Siempre que hablo de ellas, y es que yo lloro ya siempre. Es una cosa muy, muy grande, que es dura, ¿eh? Porque, a ver, son niñas, fíjate, que vienen, no sé, tengo una pequeña ahora que mide 1,97, tiene 14 años, ¿sabes? Ahora ha cumplido 15, ¿no? Tiene una estructura muy por hacer y de repente, venga, va, 14, 16 ¿no? Horas semanales o 18 entrenando, compitiendo, todo el mundo les pide lo mejor, te exigen en fisio, te exigen en la Federación Española, te exigen en la Autonómica, te exige bueno, en todos lados, ¿no? Y tiene una presión muy grande. Mm. Pero a su vez esta familia que se crea aquí es increíble, ¿no? Y todos estamos enganchados, los que estamos trabajando aquí. Es un premio Qué estar en bueno. esto. El contexto, desde luego, es sensacional y los resultados están ahí porque están saliendo un montón de jugadoras para ir al primer nivel, la primera división femenina. O sea que enhorabuena por la parte que te toca. Me gustaría también aprovechar el momento porque eres una persona que tiene muchísima experiencia en el entrenamiento con chicas, con mujeres, con jóvenes. Pongámonos en la tesitura de que hay un preparador físico o preparadora física que sale de la facultad, no tiene experiencia en el entrenamiento con la mujer y le ponen un equipo, ya sea de formación, ya sé que es diferente, pero que sea de formación o lo que sea, de chicas. ¿Cuál sería tus consejos hacia esa persona? Oye, pues ten en cuenta esto, a nivel de entrenamiento, a nivel psicológico, a nivel lo que sea, lo que tú consideres que durante tu trayectoria profesional has considerado esto es lo importante. Sí, a ver, buena pregunta, ¿eh? Tengo que reflexionar sobre ello. Es decir, lo primero hay que ser prudente, ¿no? Y lo primero hay que saber estar, hay que ser persona, eso es lo primero, eso para enfocarte primero a cualquier trabajo, ¿no? Digo, Mm, yo, por ejemplo, ahora si ¿no? Entras en un equipo de chicas por primera vez, ¿no? Sí que hay que entender que son diferentes los chicos y las chicas. Yo, por ejemplo, cuando estuve con la selección española de esquí, ¿no? Llevaba dos chicos de 22 años, llevé un año de preparación física y luego tenía otras dos chicas, ¿no? En un trabajo muy individualizado, condiciones súper buenas. Y para mí los chicos eran facilísimos, porque es que tú te le metías 10 vallas y venga, pom, 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 te las saltan, buena, correcta alineación. Es decir, a ver, la mujer tiene muchísimos más, a ver, hay muchos tipos de mujeres, ¿no?
Pero de forma general, y eso está contrastado con la bibliografía, tenemos muchos más déficits neuromusculares, ¿no? Y aquí, pues bueno, yo al final un ejemplo, ¿no? Y que todos conocemos mucho, pues es el hecho de que nosotras nos podemos reproducir y esto hace que tengamos una cadera un poquito más ancha de lo normal y tengamos un ángulo Q superior y eso pues da que tenemos mucho más valgo dinámico y como sabemos eso pues se asocia con muchas lesiones, ¿no? Desde el temido cruzado a síndromes rotulianos, lesiones de menisco a la larga y al final sabemos que la rodilla es, ¿no? En la jugadora de baloncesto o cualquier jugadora de deportes de equipo es importante. Entonces esto hay que cuidarlo. Entonces siempre que empezamos a trabajar con chicas, lo primero para mí es crear una base, ¿no? Crear esa base de habilidades motrices básicas que muchas veces nos olvidamos y que en principio, si tú lees tus libros de aprendizaje motor o desarrollo motor, te dicen las habilidades motrices básicas habría que consolidarlas a los 8 años, ¿no? Y luego tú ves, yo digo que cada vez me llegan mejor, gracias a que cada vez hay más preparadores en la base que lo están haciendo muy bien, ¿vale? Pero aún así hay mucho trabajo que hacer con la base. Y entonces, bueno, me llegaban aquí, yo me acuerdo de una jugadora que la veía jugar y decía, madre mía, me echaba las manos a la cabeza y digo, pero si no sabe correr. Te Y dolía no, verla, ¿no? ¿no? O no sabe saltar, y ya no te digo recepcionar o hacer un cambio de dirección, ¿no? Es decir, lo primero, porque además a mí me acuerdo, ¿no? Los entrenadores, me acuerdo muchos, quiero que gane kilos, 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 la quiero más Ya, fuerte, ¿no? Otros, ya. quiero que salte más. Y digo, a ver, primero hay que salte correctamente, que sepa recepcionar y vamos a intentar que se lesione lo mínimo posible, o sea, reducir, porque ya os digo, una niña de 14, 15 años con 1,97 y que empieza a entrenar 5 o 7 sesiones de pista con 2, 3 de físico, pues evidentemente tiene un riesgo de lesionarse brutal, ¿no? Y entonces aquí hay que hacer un gran esfuerzo de equipo, ¿no? A controlar las cargas. Y aparte de eso, pues ir enseñándole, ¿no? a conocer su cuerpo y a crear buenos patrones de movimiento para algún día poder rendir en pista al máximo rendimiento y entonces ya pues mejorar esos 4, 5, 10 centímetros de salto que quiere que mejore el entrenador, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, es sobre todo, de hecho, nosotros la suerte que tenemos, ¿no? Yo que he trabajado también con profesionales, aquí tengo 4 años, ¿no? 4 años que puedo trabajar con ellas desde el principio hasta el final. Entonces el consejo es primero la base y luego ya iremos a las virguerías, que yo también las hago, con las mayores, que empezamos a ver ahí, no sé, un ejercicio en cónica, que hago las 1001 piruetas, hago un boss, Hay que pelota. probar, hay que probar. Qué guay esto. Ya, pero primero hazme un buen squat, un lunge, corre bien, hace una buena técnica de carrera, etc. Eso es un consejo que creo que debemos hacer. Ser muy constructivos, respetar mucho los que tenemos alrededor y sobre todo aceptar el rol que nos toca, ¿no? Yo he sido, por ejemplo, a mí me hizo una cura de humildad muy grande. En 2014 yo fui a Estados Unidos a hacer una estancia de investigación con Greg Mayer. Hice un poco lo que haces tú, Alex. No me contestaba y fue un poco pesadita y al final me contestó el gran Greg Mayer, que para mí en cruzados es una de las personas referentes a nivel mundial, y le preguntó si podía ir y me dijo, vente, ¿no? Y fui allá con mi inglés que fatal, o sea, muy malo, con Greg Mayer, que habla un inglés de granja, de estos de farm, como llaman ellos, que no entendía nada, y de repente era de tener, no sé, estar en la universidad, en el siglo, ser respetada, a ser la alumna de prácticas tonta, ¿no? Y me fue muy bien, no me hicieron mucho caso, pero estuve 3 meses que aprendí, bueno, inglés, algo, ¿no? Chapurreo inglés, y pude observar muchísimo. No conversé mucho con los americanos y puse orden a todo mi conocimiento. Entonces, yo creo que hice un esfuerzo en decir, hostia, yo aquí soy el tonto extranjero que viene aquí a observar a los cracks americanos, ¿no? Y entonces, pues bueno, había que saber estar y aceptar este rol, ¿no? De no tan intervención, sino saber estar. Y eso creo que es muy importante para los que empiecen. Que pese a que tú tengas a lo mejor más conocimiento, que seguro que a veces lo tenemos, que el que está delante tuyo, como tú en ese momento tu rol es observar, porque estás de prácticas, debes asumir ese rol. Y eso es importante, porque si no te cierras muchas puertas, ¿no? Y algunas veces cuando somos jóvenes, yo lo he hecho, de hecho una vez me acuerdo en fisio que me echaron del centro de prácticas, bueno, me fui yo, pero casi que me echaron porque empecé a criticar todo lo que hacían, ¿no? Y eso no está bien, ¿sabes? Es decir, debí entender que, lo sabemos, ¿no? Que en una mutua les pagan 5 euros por paciente y claro, yo veía que les ponían
Les ponían Voltaren, electrodos, infrarrojos y papel de Filiprim, ¿no? de transparente encima. 3 minutos. Y yo, claro, tenía CAF, tenía la licenciatura, el grado acabando y decía, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Y bueno, claro, empecé a preguntar, oye, ¿por qué hacéis esto tal? Y bueno, me hicieron la cruz, hasta me hicieron llorar y me fui, ¿no? No me supe adaptar al contexto, es lo que había, yo no podía exigir algo que no me puede ofrecer. Y me perdí a lo mejor a aprender otras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el cuidar a los pacientes, ¿no? A hablar con ellos un rato, ¿no? Y eso al final es importante para ellos más que la técnica, la última técnica que hay en reparación de tejido, ¿no? O alguna cosa esta, ¿no? Es decir, creo que eso es importante para los que empiezan. Es una reflexión muy buena y me has hecho acordar de la conversación que tuve con David Joyce, donde le preguntaba sobre la diferencia de la cultura occidental a la oriental cuando estuvo en la Federación China, en el Comité Olímpico, y me decía eso, que claro, él veía cosas allí que no formaban parte de su filosofía de trabajo, pero él cuando ya estuvo allí ya era una persona con mucha experiencia y ya era capaz de asumir que su rol en ese momento era simplemente asesorar, que no era cambiar los hábitos de unas personas que llevan trabajando así toda la vida. Y te hace reflexionar porque no eres la única persona que también me lo ha dicho en este sentido y es un error que también cometí yo al principio, de esto está mal, ¿sabes? Porque parece que acabas de salir de una formación, la que sea, y ya sabes más que hace 2 semanas y quizás tienes los contenidos en tu cabeza menos estructurados. Y por eso es muy bueno tener esas mentorías de gente que está muy experimentada justo cuando sales de la facultad, porque hay un salto muy grande entre la docencia y el mercado y conseguir estos mentores es clave. Así que gran mensaje en ese sentido, el que si tú querías algo, tú querías estar con ese mentor, luchaste por ello y al final por ser pesada lo conseguiste. Pues para mí es un gran mensaje. Cambiando un poco de tema, me gustaría hablar porque lo comentaste la temática, el tema fisio-CAFID. Bueno, ya sabes que te iba a caer esta pregunta, ¿no? Tú has trabajado en grupos multidisciplinares, estás en el día a día con preparadores físicos, compañeros, fisioterapeutas. En un proceso de readaptación, ¿cómo se desenvuelven estas competencias? ¿Se trabaja por fases? ¿Se trabaja en un conjunto desde el inicio? ¿Cómo es esta relación fisio-CAFID? Sí, yo te explicaré mi caso. Y bueno, lo que creo, ¿no? Yo creo que tanto el fisio como el CAFE, como el médico, sobre todo estos 3 pilares, ¿no? Aparte evidentemente que hay más gente, tienen un papel, bueno, y el cuarto el entrenador o segundo entrenador o quien haga, estas 4 personas son clave en la readaptación, es decir, yo no puedo hacer una readaptación sin un fisio al lado, o sea, yo como preparadora física, es decir, yo con los años sí que trabajé, en un inicio realmente tenía mucho trabajo de fisio, pero a mí la camilla no me llama, no me gusta. ¿Vale? Entonces, al final, mira, por suerte acabé en la preparación física, que es mi gran pasión, y lo pude hacer, ¿no? Entonces, yo siempre necesito al fisio a mi lado para hacer una buena readaptación, eso lo tengo clarísimo. Y el médico para consultar, muy importante. Es decir, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo? ¿Tú qué crees? Si hay intervención, pues ¿qué ha visto en la intervención? Y luego el entrenador para las últimas fases. Entonces, yo creo que al final lo importante es comunicarse. Los objetivos y las fases, bueno, más que sí, hay gente que dice no hay que hablar de fases, para mí sí hay fases, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hay un continuum y continuamente puedes ir adelante, puedes ir atrás, pero sí que a mí me gusta estructurar con fases, ¿no? En principio, para mí hay una fase, ¿no? Al principio, que es la fase de rehabilitación, que es que el foco se centra en la curación biológica de la lesión, y creo que aquí el fisio y el médico tiene un papel muy relevante y el CAFE va a estar acompañando, sobre todo haciendo el trabajo alternativo, y aquí también depende si es CAFE fisio o no, puede hacer más cosas o menos, ¿no? Y aquí yo creo pues el tema, ¿no? Del trabajo más analítico sobre la lesión y el CAFE sobre todo, ir acompañando al fisio. Que el fisio quiere hacer un poquito de core y quiere hacer algo de cardio y nos coordinamos, perfecto, lo que hay que hacer es hablar, no que el fisio haga una cosa y luego haga otra, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Y que eso es el día a día. Muchas veces nos tenemos que tragar nuestro ego y no estamos de acuerdo y bueno, por el bien del deportista, Exacto. creo que tenemos que hacer este esfuerzo de
eso es lo que se aprende con la experiencia, ¿no? Yo seguramente antes era más impulsiva y más así, y ahora pues respiro, vale, ok, lo hacemos así, y al final es que es por el bien del deportista, es mejor así que no contarte, ¿no? Para que haya buena comunicación. A partir de la rehabilitación es cuando empiezo, ¿no? Para mí esta fase ya más de que cuando el deportista, que es la fase de adaptación a los entrenamientos, que el deportista ya empieza a realizar las habilidades motrices básicas, ¿no? Las básicas que determinan tu deporte, ¿no? Las específicas de tu deporte, que aquí hay un mix fisio-cafe, pues empieza a entrenar con el resto del grupo en las sesiones más físicas, más de gym, y poquito a poco empieza a hacer algo por 1x0. Y aquí, ¿quién está? Pues quien haya. Si está el fisio, genial. Si está el prepa, genial. Quien haya, que hagan esta función de control y de asesorar al deportista, ¿no? En función del tipo de lesiones, ¿no? Y a partir de aquí, poco a poco, pues ya entraríamos ya a preparar al deportista para que entrene en la hipercomplejidad, ¿no? Que supone el deporte de equipo. Estoy hablando de deportes de equipo. Y aquí el entrenador empieza a tener también un papel muy importante, porque al final es el que, bueno, entrenador o preparador físico entrenador, depende de cada equipo, tiene su estructura, ¿no? Y a partir de aquí, pues poco a poco empezar a pensar en minutos de competición, ¿no? Y esto, si no hay buena como entendimiento con el entrenador, es difícil, ¿no? Y ya sabéis que hay diferentes tipos de entrenadores. Hay entrenadores que dicen, o lo quiero a tope o no lo quiero. Ok. Y hay entrenadores, por ejemplo, Javi me dice, a ver, pero dime cuánto. Le digo, Javi, 5 minutos. O Javi, venga, 10, pero si la necesitas, hasta 15. ¿Vale? O Y dependiendo de también las tareas, claro, exacto. depende del deportista. Hay deportistas que, tengo ahora una, que vamos, jamás está mal. O sea, tú dame, o sea, no, yo 30 minutos. Y puede estar agonizando coja y ella... Y otra jugadora que está ahí muerta de miedo y que no le tienes que decir que sí, tía, que vas, que tranquila, que no te vas, hasta que tú ni lo sabes. Tranquila, que no te vas a romper, venga, 10 minutos, porque tienes que salir de ese círculo o lo que sea, ¿no? Entonces, esto te lo da la experiencia, ¿sabes? Y claro, yo cada año tengo un tipo de lesión, soy experta en un tipo de lesiones diferentes. Y da casualidad, pues que el año que tienes espondilolisis, tienes 2 espondilolisis. El año que bueno, este año que he tenido, ruptura del pedio, ¿no? Bueno, es un musculito pequeño que tenemos aquí en el tobillo, al lado del ligamento lateral externo. Pues he tenido 2 ya. Es decir, es como que, bueno, vas aprendiendo, ¿no? Y eso pues te da, ya no sé ni de qué hablábamos, pero creo que ya he contestado a tu pregunta. Sí, sí, y tanto. Y era por el tema de la relación CAFID-prepa dentro de una adaptación, lo cual lo has contextualizado perfecto. Yo estoy de acuerdo, simplemente creo que sin llamarle prepa, CAF y médico, hay 3 personas, en este caso 4, que ponen a su disposición sus conocimientos para que un atleta, un jugador, un deportista llegue al return to play o return to compete de la mejor manera posible. Y en ese contexto los porcentajes de influencia van a depender no de la titulación de que tengas, sino del conocimiento que tú tengas y la experiencia que tú tengas con ese tipo de lesión. Entonces, va por porcentajes. Yo entiendo que en todo el proceso de adaptación están presentes todos, incluido el médico al final, en la integración a la pista, pero con porcentajes diferentes. Y aquí va mi siguiente pregunta. En el tema psicológico, que lo comentaste ahora un poco, ¿tienes alguna herramienta, pues por ejemplo, en la progresión de los ejercicios o tener un ejercicio huella que haces antes, durante, después, antes de, bueno, si ves que la persona está un poco insegura a la hora de, bueno, debería hacer este ejercicio con mis compañeras ya, pues ¿cómo garantizas que psicológicamente esa persona está preparada para hacer esa tarea que se supone que es el último paso para, venga, ya estás? Sí, a ver, yo no creo que haya un ejercicio, ¿no? Sino que hay que adaptarse a cada deportista. Ya sé que es un tópico, ¿no? Pero claro, es que depende mucho del tipo de lesión, ¿no? Claro, si me hablas de cruzado, por ejemplo, Por ejemplo. ¿no? Yo, claro, también es uno de mis ámbitos de investigación, pero para mí los textos de asimetría son claves en todas las readaptaciones de pierna, ¿no? Y en muchos casos he parado la vuelta a la competición de alguna jugadora de cruzado, por ejemplo, decir, venga, a los 9 meses ya estás a jugar. Yo le hago
Y yo no lo veo porque yo en mi caso, bueno, no hablamos de esta lesión, pero creo que el cruzado, en mi caso, 9 meses son muy pocos para competir. Otra cosa es que empieces a hacer unos minutillos y algunos entrenos, ¿vale? Algunos minutos de competición y algunos entrenos, pero no decir, tengo el alta y ya estoy a full con el equipo, ¿no? Esto dura 1 año y un poquito más, ¿vale? Es decir, mínimo. Hablo de una Diferenciamos lesión. alta médica de alta deportiva, digamos. Sí, incluso cuando tienes el alta deportiva, es decir, puedo estar compitiendo, ¿no? Y esto yo siempre lo hago, es decir, tú puedes estar compitiendo no a minutos pactados y sobre todo en nuestro caso entrenando 3-4 sesiones, no doblo pista, esto lo hacemos muchísimo, es decir, el control de cargas es más que nosotros no tenemos dispositivos ni acelerómetros ni GPS, es decir, es todo un poco, al menos solo controlar minutos, intensidad de los entrenamientos, porque sabes, bueno, lo intentas, ¿no? Pero es muy importante la gestión de cargas de la alta deportiva, de decir, hostia, ya han pasado, tú sabes que un cruzado al final necesita 1 o 2 años, ¿no? Si tú lees la bibliografía, pues esa remodelación, ¿no? Y esa recuperación del control muscular previo a la lesión, si es que estaba bien, entonces no se hace en 1 año, en la mayoría de deportistas, ¿vale? Entonces, pese a que tú estás compitiendo, tú tienes ese control de cargas que para mí sigue siendo parte de la adaptación, y esto lo hace mucho una autora, ¿no? La Claire Ander, que ella habla de no solo de vuelta a competición, sino de la vuelta a la competición al máximo rendimiento, ¿no? Y esa sería la última de las fases. Y esta creo Perfecto. que es muy importante. Te voy a hacer otra pregunta que me acaba de venir a la cabeza, porque me interesa mucho vuestra opinión. El 80-20, el maldito 80-20. Además, publiqué ayer en Twitter una encuesta de qué porcentaje de individualización realizabais en vuestras sesiones. Se había puesto 80, 60, 40 y 20. Y los porcentajes son similares, que me asusta. Entonces, Michael Boyle vino con esta fórmula, ¿no? De que en los deportes, sobre todo colectivos, el 80% de las cosas que tienes que plantear, prescribir a tus jugadores deportistas debería ser siempre la misma, porque son las bases de las habilidades básicas y específicas de ese deporte, y luego que el 20% se individualiza pues, en función de la persona, de las características, de los déficits que hayas podido tener en las valoraciones, de su historial lesivo, de la posición en la que está, de lo que quiere hacer, pero que es un 20%. ¿Qué opinas? ¿Compartes esta filosofía? ¿De qué manera individualizas el trabajo en tu día a día? Y lo que más creo que les interesa a los oyentes es cómo lo haces, cómo individualizas. Sí, buena pregunta. Yo te explicaré mi caso. Y eso del 80, 20, 40 tampoco lo tengo yo calculado y me resulta muy Sí, difícil. claro, claro. ¿Eh? Lo entiendo. A ver, nosotros al final, yo tengo una dedicación que no es a full, ¿no? En el Sí. siglo y al final sí que es verdad que todo es como es un trabajo que evidentemente que está remunerado y etc., pero también tienes que ganarte la vida en otro lado. Entonces, yo al final, las sesiones de físico, que son 3-4 a la semana, mi planteamiento, eso es por una parte, es igual para todas, ¿vale? Es decir, tenemos nuestras estaciones, pero evidentemente que la carga es diferente en cada jugadora y luego cada jugadora cambia o tiene, por ejemplo, la que tuvo un cruzado hace 3 o 4 años, sabe que, por ejemplo, jamás puede faltar pues, su sesión de isquio, sobre todo la parte medial, ¿vale? Y entonces yo le digo, mira, Inés, cada semana, el martes siempre incluye este ejercicio, ¿no? Esto por una parte. Y luego que vas, nosotros trabajamos por niveles de dificultad. Entonces yo estoy, al final yo en el gym trabajo habilidades básicas, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, estoy en la cónica, ¿no? En las mayores de primer año les estoy enseñando la frenada en la cónica, ¿vale? La cónica está delante y hace la frenada. El primer nivel es hacer un lunge. El segundo nivel es hacer un paso. El tercer nivel es hacer 2 pasos. El cuarto nivel es hacer una dirección cada vez. El sexto nivel es tirarme la pelotita. El séptimo nivel es hacerlo con perturbación. Y entonces, en función de la calidad de la técnica de tu ejercicio, la jugadora y jugadoras que están en el nivel 1, pero tengo jugadoras que ya están en el nivel 10 de cada ejercicio. Y es la manera que tengo de individualizar las sesiones grupales. Perfecto. Esto por un lado. Al final nosotros trabajamos mucho por retos, ¿no? Y es una de las filosofías que nosotros tenemos y que, bueno, creo que muchos equipos tienen, y es que yo la actitud para mí es clave y todas mis jugadoras lo saben, es decir, son los innegociables, que dice Javi Torralba, ¿no? Es decir, mira, yo si estás cansada te vas a la resi a dormir, o sea, yo no quiero ni malas caras, quiero actitud, ¿vale? Actitud.
Podemos estar contentos, pero no cachondeo, ¿vale? Que de cuando en cuando hay cachondeo, perfecto, pero no siempre se puede hacer eso. Eso por un lado. Entonces, si no, cada serie, cada repetición, cada ejercicio, cada entreno, debo aprender. Es decir, nosotros trabajamos mucho con retos coordinativos, ¿vale? Hay diferentes maneras de trabajar. Para mí en esta época de formación sí que es verdad que hay alguna jugadora que le falta más estructura, pues incidiremos más en sesiones más de estructura y repetición del mismo gesto, pero intentamos que cada ejercicio, cada sesión aprenda y crea nuevos patrones motrices o nuevos esquemas motores o patrones motores, ¿vale? O sea, vas cambiando las rutinas cada Sí, semana o incluso cada sesión. incluso cada sesión, ¿vale? Y Vale. eso, ya os digo, he tenido épocas que variaban demasiado, he tenido épocas que he entendido que las pequeñas no puedo variar tanto. Ahora estoy en esta época, Sí. que en las pequeñas hago bloques más de 2-3 semanas y con las mayores ya varío mucho más, ¿vale? Y bueno, depende, hay tareas que tienes pues esos 7 niveles, pues compensatorio, tengo estos 7-8 niveles de progresión y a veces hay grupos que tengo que llegar al 10º porque realmente pues me hacen ese ejercicio y dices, madre mía, ¿cómo han llegado hasta aquí, no? Y entonces tengo que progresar en esta dificultad. Y luego hay ejercicios que cambio, ¿vale? Pero sí que es verdad que los objetivos, sí que nosotros al final trabajamos desplazamientos, las áreas típicas, ¿no? La área de desplazamientos y saltos, el área de la lucha, a ver que no me deje nada, pero principalmente, y bueno, dentro de los desplazamientos, cambios de dirección, ¿no? Entonces tú tienes tu objetivo, pues los martes, pues trabajo, por ejemplo, el cambio de dirección de 45 grados, ¿no? Y entonces, pues estaré, por lo mejor hago bloques de 4 semanas, que mi objetivo son los 45 grados, ¿no? Ese cambio de dirección de 45 grados. El siguiente martes, ese 45 grados, seguiré trabajando el 45 grados, pero lo haré con pelota o haré con toma de decisiones o a lo mejor no haré solo una tarea, ampliaré la distancia, cortaré. Es decir, el objetivo sigue siendo el mismo, pero siempre hay variación. Y dentro de la misma, cuando ya son más expertas, claro, piensa que tengo 4 años, ¿no? En los últimos años, pues puede hacer incluso que cada serie tenga un reto diferente, ¿no? Y cada persona tenga un reto diferente. Esto, claro, yo llevo 14 años en el siglo, ¿no? Entonces he podido crear muchas progresiones, que además pues, lo tengo yo con mis words, con mis carpetitas de niveles de aproximación, etc. Y eso pues te da, pues bueno, y luego aparte dentro de la sesión una jugadora dice, es que no me sale esto, es que me duele esto, pues nada, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y vas variando, ¿no? Entonces, por un lado, la individualización dentro de la sesión del grupo va por aquí, aparte de la carga, etc., ¿vale? Y los ejercicios individuales de cada uno. Y luego hacemos, claro, yo al final mi investigación, ya aprovechando para mí es una cosa muy importante y que a mí me apasiona, ¿vale? Que es el investigar, ¿no? Y yo investigo con los deportistas de la Blume, es mi día a día y eso tengo mucho ganado porque es gente muy predispuesta, realmente las niñas del siglo pues son increíbles, o sea, son muy buenas, es decir, te hacen caso en todo, claro que tienes que imponerte sus primeros años y tal, pero como todo el mundo, tengo mucho apoyo de los entrenadores, todos, ¿vale? Javi, Isaac, Silvia, Alex, todos me apoyan tanto que solo digo una cosa, como tengo el apoyo de los entrenadores, pues, o sea, lo que digo Va a misa. normalmente va a misa, ¿vale? Eso también no siempre ha sido así, ¿vale? Y también tú tienes que ganarte el respeto con los años, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, hacemos unos tests, claro, yo tengo pues, los principales factores de riesgo, hablando también de la mujer, pues los típicos, ¿vale? Es decir, claro, mi tesis va de esto, ¿no? De análisis de factores de riesgo neuromusculares, es decir, modificables. Y entonces, a partir de aquí, pues tenemos toda una batería de tests. Ahora tengo ayuda, tengo a Ariadna Benet desde el año pasado, que aparte está haciendo el doctorado conmigo y le han dado algunas horas y también con su incorporación, pues claro, todo hemos mejorado muchísimo porque somos 2, normalmente estaba yo sola llevando toda la preparación física y ella me ayuda con el grupo junior y voluntariamente con el grupo senior, como también está haciendo el doctorado, me va genial. Entonces hacemos, la verdad es que muchos tests y a partir de aquí hacemos una rutina individual para trabajar los slides de cada una de ellas. Entonces, a partir de aquí yo tengo toda, por ejemplo, déficit de glúteo medio, ¿vale? Pues tengo toda una progresión de ejercicios de déficit de glúteo medio y todos los eslabones débiles de cada jugadora, pues a lo mejor hay jugadoras que tienen 6 y hay jugadoras que tienen 2. Pues eso normalmente, pues día que no entrenamos, por ejemplo.
vamos a hacer el trabajo de nuestros eslabones débiles. Y aparte de los eslabones débiles, yo les pongo en mayúscula, en grande, el eslabón débil prioritario. Y el eslabón débil que está ahí, pero hay que mejorarlo, pues lo pongo más pequeñito. Y entonces ellas un poco también se autogestionan. Y eso es otra cosa muy importante, que es uno de los retos míos, y con eso coincidimos mucho con Javi, es que la jugadora sea autónoma. Es decir, aprenda a ser autónoma. Es decir, yo las de primer año no las veo nunca entrenar solas, yo siempre estoy, pero luego en verano muchas, cada vez más contratan preparadores físicos, que eso es genial, pero muchas entrenan solas a la off-season, ¿vale? Y entonces hay que enseñarlas y hacen una cosa que es, para mí mejoran de forma espectacular, es que las mayores ayudan a las pequeñas. Y aprenden a ser autónomas en el entrenamiento, aprenden a gestionar. Y aquí es una función muy importante mía, es la comunicación, ¿vale? Y hablar y qué has hecho, y qué te parece, y cómo sientes este ejercicio, y evidentemente que hay errores cuando tú no estés seguro. Lo que quiero decir, me enrollo tanto, se nota que soy profe, No, perfecto, perfecto. Es que el 15 minutitos antes de los entrenos de pista, yo no estoy en pista y es uno de los grandes hándicaps que tengo como preparadora física en el siglo, ¿no? Pues 15-20 minutos antes de 4 o 5 sesiones de pista, ellas hacen su trabajo individual. Aparte de lo que pueda mandar el fisio, que lo coordinamos, porque siempre digo, es muy importante que el fisio me diga, pues mira, le he mandado que haga esto, vale, ok. Y a veces el fisio dice, mira, no, hazlo de Azahara, porque él también los puede ver. Entonces, así pues te vas coordinando, porque eso nos pasaba hace años, ¿no? Que a veces el fisio empezaba a trabajar una cosa y yo le mandaba otra cosa. Y dices, pues si estás, o sea, ¿por qué no unimos fuerza y hacemos un entreno pero de calidad, no 5 de estos que ya sabes cómo se hace, ¿no? El equilibrio ese que estás hablando y que la rodilla va recta y que no sabes dónde va. Es decir, unir fuerzas en ese aspecto. Y es nuestra manera, la manera que tenemos nosotros de individualizar dentro de los medios y recursos que tenemos, ¿no? Que al final nosotros no estamos solo 40 horas, ¿no? 24 horas con las niñas, en mi caso, ¿vale? Es mi caso. Primero, no te enrollas, de hecho, le estás aportando tanto valor, te lo digo porque llevo muchas entrevistas y estás aportando mucho valor y la gente quiere escuchar todas estas cosas que estás comentando. Pues las píldoras las meto aquí, luego en consonancia con el fisio lo hacemos así. Esto es lo que le da riqueza al valor que estás compartiendo. Voy a aprovechar para hacer una pregunta primero que nos han enviado y luego una relacionada con una de las cosas que comentaste, que además es una de tus líneas de investigación, el entrenamiento neuromuscular integrado. La pregunta es la siguiente, la cito textual, que la tengo aquí escrita, ¿vale? Bueno, agradece a Zahara, bla, 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 y nos dice: ¿animarías a los preparadores físicos que trabajen en deportes colectivos que tras la realización de un par de másteres y compatibilizándolo con el trabajo, la siguiente formación a realizar fuese la de un doctorado, siempre teniendo como objetivo aprender y ser mejor profesional, no con el objetivo de ser profesor universitario? La pregunta es, ¿crees que es compatible hacer esto con un trabajo a nivel profesional? Sin duda, desde mi punto de vista, la respuesta es sí, ¿vale? Es decir, bueno, para mí hay personas que me han influenciado muchísimo en mi carrera. Uno de ellos fue mi director de tesis, Dani Romero, que ahora está de preparador físico del primer equipo del Barça, es doctor. Luego, pues, Julio Tous es doctor. Gente más joven, ¿no? Oliver Gonzalo Escoc, que es doctor. Lorena Torres, doctora. Mónica Solana, doctora. Es decir, para mí los prepa referentes son doctores. Eso por un lado. Ahora, todo el mundo la pregunta es, ¿todo el mundo debería hacer el doctorado o es capaz de hacer el doctorado? A ver, esa es la pregunta. Yo con los años creo que no todo el mundo debe hacer el doctorado, ¿vale? ¿Qué aporta? No tengo duda, porque a mí el doble grado y el doctorado, o sea, me ha dado una seguridad y bueno, me hace plantearme muchísimas dudas, pero a la vez poder crecer sabiendo que el camino, pues la dirección es buena, ¿no? Y eso es el conocimiento, ¿no? Y el tener varias áreas, ¿no?, puestas ahí. Y la experiencia y la investigación, que para mí van de la mano, ¿no? El tema es, no todo el mundo, y lo digo porque claro, yo ahora llevo pues 4, 5 doctorandos y que bueno, crezco muchísimo con ellos y es genial, ¿no? Yo ahora tengo 42 años, ¿no? Y hace 20 años que acabé hace mucho tiempo y ahora empiezo, ¿no?, a dirigir tesis, que es súper bonito, ¿no?
y no todo el mundo es capaz, ¿vale? A ver, coger datos, al final, todos sabemos coger datos, pero plantear un diseño original que esté acotado y escribir, sobre todo escribir y dar orden, no todo el mundo... Ya. No es que no esté capacitado, es que te tiene que gustar mucho. A mí me encanta, yo me lo paso pipa. Es decir, vaya, vamos a hacer esto y tal, y sobre todo con la gente joven que sube, me encanta. Ahora, por ejemplo, lo digo ahí en Blanquerna, tengo ahí a Jordi Arbós, bueno, y luego Ariadna Benet o Javier Espasa, que también creo que le habéis hecho una entrevista, Sí. o Vicens de Girona, que esta juventud, esta frescura, ¿no? Que yo empiezo a perder porque voy cansada, ¿no? Porque duermo poco, porque, bueno, lo que tiene ser mami y aparte pues estar Sí. en diferentes sitios, ¿no? Esto te lo da la investigación y es el doctorado, ¿vale? Pero veo que mucha gente que no avanza porque es que le cuesta muchísimo escribir, ¿vale? Y acotar. Entonces, leer ciencia creo que es importante. Lo bueno es que ahora hay un mogollón de divulgadores científicos que nos facilitan las cosas a aquellos que, por ejemplo, no sé, yo sigo ahora con el Twitter, a mí me va súper bien. Sigo al Jean Lemaire y veo sus infográficos que están súper bien y no me tengo, a lo mejor, ya voy a leer el artículo original, ¿no? Pues esta sería la respuesta. ¿Qué te aporta? Sin duda. Y de hecho, para mí, los mejores preparadores ahora mismo, los que yo sigo, y luego hay otros que no tienen el doctorado y también son buenísimos, ¿eh? No lo dudo. Pero a mí, mis referentes ahora mismo, mi mentor, que ha sido Dani Romero, y luego otros, ¿no? Más catalanes, pues lo son y creo que hay un antes y un después. Sí. Ahora, ¿todo el mundo debería hacer el doctorado? La respuesta es no, ¿vale? No es obligado para ser un buen preparador físico, pero si te gusta, hazlo, porque hay un antes y un después del doctorado. Yo en cada publicación crezco, porque, y además como publico sobre, es que eso también es muy importante, ¿eh? Si vas a hacer la tesis, tu director, ¿vale? Tiene que ser alguien que esté en tu línea, ¿vale? Tu director no te va a hacer la tesis. Mi doctorado hace su tesis, la hace él. Yo no le digo lo que tiene que hacer, pero sí le ayudo, le guío, ¿vale? Le guío. Bueno, sigue, Alex, que te he cortado. No, perfecto. Que yo solamente quería decir una cosa que es parafrasear a Xavi Schelling, que lo dijo en la entrevista en el podcast, que antes de hacer un doctorado, hazte esta pregunta. ¿Tengo una pregunta que resolver? Porque hay mucha gente que se mete, bueno, tú me lo dirás mejor que yo, obvio, que se mete en el doctorado pues para ser profesor, o se mete en el doctorado porque es cool, o para meterse en el doctorado para aprender sobre algo. Pero realmente tienes un objetivo, tienes una pregunta que resolver. Él nos decía que empezases por ahí para poder estructurarte mucho mejor los objetivos y que todo estuviese un poco más organizado. Básicamente. Sí, no es fácil plantearte la pregunta, ¿no? Porque muchas personas, yo claro, llevo un montón de TFMs, ¿no? Trabajos de final de máster, trabajos de final de grado, y gente que le cuesta muchísimo acotar. Tiene tantas ideas en la mente que esa pregunta, ¿no? No llega. O si llega, acaban yéndose por otro lado y por otro. Lo más difícil para mí es acotar, y ya te digo que no es necesario para ser un buen preparador físico. Ahora, si te gusta y te ves capaz, hay un antes y un después, sin duda, sin duda. Me gustaría hacer la última pregunta técnica y luego ya vamos con las más rápidas, que son las que hago siempre. Está relacionado, porque además es tu línea de investigación, el entrenamiento neuromuscular integrado con deportistas jóvenes, estrategias de rendimiento y de prevención. Y puedes contarnos lo que tú quieras de lo que has estudiado, qué es lo que has aprendido, incluso de ese entrenamiento integrado, cómo lo has integrado y cómo has cambiado tu filosofía de trabajo en función a esos estudios y lo que has encontrado. Pero también me gustaría que me definieses con tus palabras qué es el entrenamiento neuromuscular. Y digo por qué. Yo sigo, bueno, fue uno de mis profesores, Miguel del Olmo, y además se ha metido en redes sociales ahora y bueno, lo recomiendo 100% porque lo explica todo, pues como yo, pa' tontos. Y decía, de hecho no le escuché hablar de entrenamiento neuromuscular ni de control motor, le he escuchado hablar sobre control propioceptivo, porque, y lo tengo aquí escrito para no equivocarme, decía que el control motor es una disciplina que estudia el control del movimiento. Entonces, sería estúpido, estas son mis palabras, no las suyas, sería estúpido pensar que un ejercicio es de control motor, porque sería lo mismo que decir que es un ejercicio de biomecánica. Todos los ejercicios son de control de motor. Entonces,
¿cómo podrías definirnos para los que están empezando a entrenar qué es eso del entrenamiento neuromuscular? Vale. A ver, mira, ya que esta entrevista, ¿no? Hablo un poco de cómo surge, ¿no? Esto viene sobre todo de la publicación de la Strength and Conditioning Sí. Journal, ¿no? Del Integrative Neuromuscle Training. Esto empieza, pues que yo lo recomiendo a todos, ¿no? A todos los jóvenes, el viajar fuera, eso es, bueno, clave en tu desarrollo personal, hay que salir de nuestra zona de confort. Entonces, esto surge, este concepto de Integrative Neuromuscle Training, lo inician Feigenbaum, la pronunciación, ¿no? Investigación en fuerza de jóvenes, y Greg Mayer, que tienen bastantes publicaciones y otros autores. Entonces yo cuando llego allá, ¿no? Me gusta mucho este concepto, y entonces junto con Dani Romero, ¿no? Empezamos a darle un poco de forma, cogemos lo catalán, ¿no? Lo de Paco Cirulo, niveles de aproximación, y lo juntamos un poco con lo americano, ¿no? Los americanos al final, su forma de trabajar es muy, yo he aprendido muchísimo, pero son como mucho más cerrados, no sé, es como, bueno, powerlifting, todo muy diferente, ¿no? Sí. Todo más general, ¿no? Y entonces creamos que para mí es la base, es esta figura que si alguien no lo conoce puede ver la publicación, que para mí es la readaptación base, ¿eh? Es decir, justo ahora estoy escribiendo un artículo de readaptación y modificamos esta figura. Yo tengo o sea, al final, ¿qué hago qué es el entrenamiento neuromuscular integrado? Pues es aquel tipo de entrenamiento que trabaja específicamente, ¿no? O le da mucha importancia a las habilidades motrices básicas como base, eso sobre todo en jóvenes, para poder desarrollar con éxito las habilidades motrices específicas, ¿vale? En un deportista joven, las habilidades motrices básicas tienen que ser grandes. Para adquirir estas habilidades motrices básicas con éxito, yo necesito de las capacidades condicionales, ¿no? En este caso, sobre todo las neuromusculares, ¿no? Pues el control propioceptivo, para mí la respuesta motora sería la estabilidad dinámica o capacidades coordinativas, la fuerza, los ciclos de estiramiento, acortamiento, etc. ¿Vale? Es decir, y a partir de aquí, lo que hace el prepa, ¿no? En mi caso, un prepa más de gym, no tanto de campo y tal, pues es crear esta base para poder desarrollar con éxito las habilidades motrices específicas. En un deportista profesional, tú continuamente, si sigues los niveles de aproximación, evidentemente que lo que te va a hacer ganar partidos es meter la canasta o chutar o marcar gol, pero continuamente tenemos que ir atrás y adelante, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el trabajo específico crea desequilibrios, ¿no? Yo siempre explico una anécdota que escuché a Joan Forcades, que es el que fue preparador físico de Rafa Nadal, que es Rafa Nadal antes de un campeonato, ¿no? Hace una dominada y sus escápulas, pues, bueno, con una aducción, ¿no? Súper buena, ¿no? Cuando hace la flexión. Después del periodo competitivo, hace la dominada y se le ala la escápula izquierda, ¿no? Porque él es zurdo, ¿no? La competición crea desequilibrios y entonces un profesional tiene que ir continuamente atrás y adelante para equilibrar ese trabajo específico, ¿no? Entonces, el entrenamiento neuromuscular integrado un poco es eso, el trabajo por una parte de habilidades motrices básicas y específicas, niveles de aproximación, ¿vale? Y que se ayuda de las capacidades condicionales. En este caso nosotros incidimos en las neuromusculares, las adaptaciones más metabólicas están integradas, pero no sería el objetivo, sobre todo lo coordinativo neuromuscular, ¿vale? Sería el foco, ¿vale? El aprendizaje motor, no tanto lo metabólico, que es más energético. ¿Vale? Eso sería un poco el resumen, que para mí, yo esto es lo que hago cuando trabajo con adolescentes, es lo que hago una readaptación y es lo que he acabado haciendo con profesionales cuando hago alguna readaptación. ¿Vale? Es decir, que voy a la base para después volver a que toleren lo específico, ¿no? Es más difícil para mí trabajar con un profesional. La manera en que yo trabajo es difícil hacerlo hoy día o con un profesional que al final lo que hace es controlar cargas, ¿no? Porque no te da tiempo a entrenar, cosa que yo en el siglo sí puedo, por eso me gusta tanto y Genial. puedo crear tanto, ¿no? Perfecto. Bien, pues vamos a entrar en la recta final de las preguntas así más rápidas de resolver, y te sonarán todas porque siempre las hago. La primera es relacionada con los errores que podamos cometer, pues si puedes compartir alguno para esa gente que necesita esa experiencia. Entonces, alguna lección aprendida con ese error cometido. Sí, mira, hay uno que
que me ayudó muchísimo. Yo ya había hecho, creo que ya había presentado la tesis y estaba ayudando a la tesis de Gabriel Wall. Estamos haciendo un estudio preventivo de lesiones de tendinopatías. Y a mí me tocaba hacer un trabajo semanal de yo-yo squad con un equipo de básquet, ¿no? Y iba todos los lunes. Y un lunes una jugadora me viene y me dice, mira qué me he hecho en el tobillo. Y tenía un grado 1 o 2 de tobillo. Y me dice, ¿tú qué crees que tengo que hacer? Porque juego el sábado. ¿Tú crees que yo estoy para entrenar la semana? Y yo le dije, yo ya súper fisio, doctora casi ya, bueno, pues tú lo que tienes que hacer, mira, vas a poder, yo creo que vas a poder jugar el sábado, pero tú no, durante la semana no entrenes. O sea, habla con tu entrenador y no entrenes. Y el partido calienta, te haces un buen tape y nada, y podrás jugar tus minutitos, ¿vale? Claro, me vino la prepa, que además la admiro muchísimo y es amiga mía, no diré el nombre, y me dice, pero tú quién te has creído que eres, ¿sabes? Es decir, tú no le puedes decir esto nunca a un jugador, o sea, tú esto si acaso se lo comentas al entrenador, y el entrenador ya decidirá si entrena o no esta jugadora profesional, ¿vale? Claro, yo acostumbrada al siglo que todo funciona diferente, ¿no? Sí. Y entonces ahí aprendí que, wow, y me dice, mira, llega a ser otro entrenador y no te deja entrar aquí más en tu estudio de los videojuegos que no le interesa a nadie, ¿sabes? Es decir, Qué bueno. que claro, que hay que saber callarse y que al final aquí lo que importaba era el rendimiento y no el tobillo de esa jugadora, porque es una de las cosas que nos pasa en el siglo. Nosotros tratamos a las niñas como en una burbujita, ¿no? De hecho, siempre se quejan de nosotros que están mucho tiempo paradas. Pues bueno, porque hacemos que haya curación realmente en un equipo profesional, ya lo sabéis, ¿no? Tú tienes un 15 de grado 1-2, metes un buen tape y a jugar, ¿no? Y aquí no, ¿vale? Es decir, intentar respetar pues, el proceso de curación biológica, etc., etc. Y entonces, pues bueno, esto creo que aprendí mucho de eso, de que, bueno, que yo no soy la más importante, ¿no? Y el que manda aquí, pues es el entrenador, hay una jerarquía y hay que respetarla, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Me hiciste recordar muy rápido una jugadora que se torció un tobillo, tuvo grado 2 en el esguince de tobillo y teníamos, ¿cómo era? 3 días, 3 o 4 días antes del primer partido de playoff contra un equipo que podías ganar, podías perder. Ganamos y después nos tocó el equipo que al final fue campeón. Entonces, antes de esto, tuvimos una conversación, el entrenador y yo, con esa jugadora para saber, tomar una decisión de qué íbamos a hacer. También estaba el fisio, pero no en la reunión. Habíamos hablado con ella previamente. Y básicamente fue, ¿qué quieres hacer? Porque en este playoff podemos ganar, podemos perder, pero luego va a venir este equipo y nos va a arrollar. Y tú tienes selección dentro de 2 meses. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a jugar? ¿Te vas a arriesgar? Bueno, básicamente esta jugadora, por su personalidad, dijo, no, yo entreno y juego. No quiero que me vendáis y tal. Lo que pasa es que también tenía un edema óseo, porque tenía muchísima movilidad articular. Entonces, el tape le hacía que le doliese más, ¿sabes? Bueno, yo le dije, mira, si yo soy tú, que no lo soy, pero si yo soy tú, no me la juego. Pero sí que juego. Pero yo tengo control sobre mi pie y sé qué acciones puedo ir al rebote, cuáles no tengo que ir a por ese balón y cuáles tal. Entonces yo puedo jugar esos 30 o 25, lo que sea, minutos, pero no me voy a volver a lesionar. Entonces me dijo, bueno, vale, tal, no sé qué. Bueno, jugó. Y ese primer partido, que en esa fase en la que ganamos, en ese primer partido, después de ganar, me dice, bueno, menos mal. Y ya, ¿menos mal de qué? Alex, la primera acción del partido, que subí en un pin a poner un bloqueo directo, me arrollaron por detrás y me torcieron el tobillo otra vez. Y ya, madre mía, tío, no puede ser. Pero al final, gracias a Dios, pudo ir con la selección y tal. Pero bueno, al final es eso, lo que tú dices, comunicación, que Sí. todo el mundo acepte la decisión porque vas a vivir mejor y mentalmente vas a estar mejor, sinceramente. Nada más, últimas 2 preguntas, Azara. Bibliografía recomendada. ¿Qué nos recomiendas? A ver, claro, esto depende, ¿no? de la persona. Yo creo que cuando algo empieza, ¿no? Y es estudiante, por ejemplo, yo creo que los clásicos hay que leerlos. A mí me influenciaron muchísimo, pues por ejemplo, clásicos Cometti. Yo que en el esquí trabajé mucho esta metodología, a mí al principio me encantó, ¿no? Creo que es pues los clásicos, Bosco, Bompa, pero especialmente Cometti. Luego a partir de aquí ya creo que ya
libros que yo recomiendo mucho es El entrenamiento en los deportes de equipo de Paco Cirulo, para mí, pero tienes que saber la base, es decir, y luego libros yo ahora estoy en esa fase, ¿no? De aprendizaje motor, que para mí, pues, o de desarrollo motor, claro, en mi contexto, pues Gallagher, McGill, Smith son lecturas que necesitan un cierto grado de madurez para entenderlas, pero que te van a aportar mucho. Y luego, ahora el último libro que a mí me ha impactado bastante es el de Fran Bosch, que lo tengo aquí, Sí. Strength Training and Coordination, que para mí son... Y luego, bueno, otros, por ejemplo, un libro muy sencillito que yo siempre recomiendo a los, por ejemplo, fisios que están entrando, el libro de Michael Wall, por ejemplo, para mí son claves. O luego te lo he comentado antes, el de David Joyce y Dewey Lewington, o lo pronuncio fatal, pero los dos, del de entrenamiento y el de Injury Prevention, son libros buenísimos. Y luego para mí hay una revista que para mí es la mejor desde mi punto de vista, que es la Strength and Conditioning Journal, que es de ciencia aplicada y que aquí te dan pautas y cada uno explica. Es una revista que al final no es de laboratorio y que la gente que tiene experiencia en una rama te explica qué hace, ¿no? Y yo muchísimas cosas que hago en el siglo las he sacado de esta revista, más que de los libros, ¿no? Que los libros al final te da una ciencia básica y al final aquí te dan muchos ejemplos de la técnica, de los ejercicios, progresiones de ejercicios. La Strength and Conditioning Journal para mí es la revista top en mi ámbito. Qué bueno, no nos lo habían recomendado todavía, así que genial. Muy bien, Zara, la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a la Zara de 20 años? Bueno, a ver, yo estoy contenta de cómo ha ido, porque al final todo lo que te equivocas te sirve para, ¿no? para mejorar. Si tengo que ser más paciente y más tolerante, seguramente, porque a veces, bueno, yo soy de campo, me he criado en el campo, ¿no? Y soy un poco rebelde, y tener paciencia con la burocracia, porque yo me he chocado bastante con esto y, bueno, que a veces, pues bueno, las cosas necesitan su curso y sobre todo el respeto, ¿no? a todo el mundo. Y no, creo que lo he tenido, pero alguna vez a lo mejor, pues por ser joven y así, que ya sabemos que a veces nos viene un grado así de, ¿no? de chulería, que está bien porque forma parte de ser joven, ¿no? Y eso es, pues oye, que todos tenemos capacidad para hacer las cosas, lo único que tenemos que encontrar, pues aquello que nos hace brillar, ¿no? Y eso es importante. Pero cambiar no cambiaría nada, solo esto, ¿no? Decir, mejorar como persona en algunos momentos que me he creído a lo mejor, pues, por juventud, saber más que otros y no me gusta. Eso a lo mejor es lo que cambiaría. Perfecto. Al final, todas esas experiencias forman parte del camino y de la persona que eres hoy en día, así que perfecta reflexión. Zara, muchísimas gracias por esta genial entrevista, la he disfrutado un montón y lo que digo siempre, espero que te vaya muy bien en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Vale, así que muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo desde aquí. A vosotros, ha sido un auténtico placer. Gracias. Un saludo. Chao, chao.